que dice Sabina en su artículo, está un poco espigada, con lo cual queda un poquito rara, pero para dar cuenta de que no era solamente una cuestión del componente destructivo sexual. Ella dice, la destrucción es eso, la guerra está llena de representaciones de destrucción. Creo que la guerra no tiene que ver con lo sexual, es un apunte, ¿no? En este sentido, mi reivindicación de este trabajo para Sabina Spirren es ponerla como precursora, y no solo precursora, sino como la primera enunciadora de lo que después ha sido conocido y bien desarrollado, evidentemente, con la genialidad y la maestría de Freud como pulsión de muerte. Ese es el segundo trabajo que se publicó en el Jahrbuch en el 1912 y que tuvo, con su cándido amor, muchos dimes y diretes al respecto de este trabajo, que están contados con bastante detalle en el libro. El tercer trabajo, también absolutamente innovador, también ninguneado, aquí también por Lacan, vamos a citar a todos, como todos parece que han hecho alguna cosa con Sabina Spirren, tanto Freud y Melanie Klein, que tuvo ocasiones con el trabajo que voy a decir ahora de haberla reconocido, pues parece ser que algunos los franceses a los que yo he leído que han hecho cosas muy interesantes sobre Sabina Spirren y que este libro da buena cuenta de esos trabajos hechos por algunos franceses, consideran que Lacan tenía condiciones para conocer este trabajo que voy a citar ahora de Sabina Spirren, porque había para su seminario 7, nos acompaña hoy el doctor Ángel de Fruto Salvador, luego si quiere nos puede decir algunas cosas, es un experto y el gran conocedor de Lacan en España, entonces puede darnos más detalles, pero efectivamente para algunos de los seminarios que creo que fue el seminario 7, pero luego nos especifica si es así o no y me equivoco, Lacan leyó todo Imago y este trabajo que voy a citar está publicado en Imago. Si leyó todo Imago, tuvo que leer este trabajo. Este trabajo que escribe Spirren es sobre las palabras y la madre. Sí, la madre, vamos a decir la madre. El trabajo se llama Las primeras palabras infantiles, papá y mamá. Está publicado en Imago en el año 22 y proviene de un trabajo anterior que también se publicó en International Theory, de una ponencia que hizo Sabina Spirren en el 1920 en el primer congreso que hay después de la Primera Guerra Mundial en La Haya, en 1920. Sabina venía de unas situaciones muy difíciles en su vida y muy precarias, que en este momento no me voy a detener porque voy al trabajo, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que hace Sabina Spirren en esa ponencia y que después, en el año 22, cuando ya lo presenta para el artículo, pues va a afinar, pues como hacemos todos cuando haces una ponencia y luego lo conviertes en un artículo? Interesante es decir que esa ponencia está, además de Freud, lógicamente, y de los psicoanalistas de la primera generación, está Piaget, escuchando como un jovencito a Sabina Spirren. Está Piaget, está Hugh Hellman, a la que cita en ese artículo, curiosamente, ¿no? Está Melanie Klein, está Anna Freud también. Todas ellas están ahí, probablemente otras más, ¿no? Es muy probable que estuviera Eugène Solzhenitsyn, que como sabes, ¿no? Tuvo, como otras muchas, un final trágico, ¿no? Lo que ella propone es que el niño empieza a articular sus primeros fonemas. Ella dice, bueno, tal vez las primeras palabras del niño no sean papá y mamá, pero eso es lo mismo, porque los padres consideran que son las primeras palabras de los niños y probablemente todos los que tenemos hijos y los que no, pues los hijos de sus amigos o de sus parientes, tenemos esta experiencia, ¿no? Consideramos siempre como feliz el día en que la niña o el niño ha dicho papá o ha dicho mamá, ¿no? Por cierto que ella también hace una pequeña disquisición, que es donde cita a Hugh Hellman, sobre si, ¿qué dice antes, papá o mamá? ¿No? En todo caso, los primeros fonemas que un niño articula los hace en relación a la presencia-ausencia de la madre, es decir, del pecho de la madre, que es lo mismo que la madre, porque un bebé
no hace diferencias entre la madre y el pecho del que se alimenta, ¿no? Esa es su propuesta. El niño, cuando va a ser amamantado, empieza a balbucear, y esos balbuceos tratan de dar cuenta, tratan de articular las palabras que le llegan de afuera, que son las palabras de amor de su madre, para, digamos, como diría yo, como para divertirse con esos sonidos antes y después de empezar a mamar. Ella considera, esta es una hipótesis de ella, es un artículo muy distinto al de, escrito de una manera muy diferente, en muchos sentidos diferente a este de la pulsión, es un artículo académico, donde lo que cita son todos los autores que han trabajado, por supuesto, filólogos, lingüistas, en las distintas hipótesis que han hecho estos distintos autores al respecto de cómo están las cosas en ese momento. Y los cita ampliamente, con su teoría, con sus ejemplos, etcétera, etcétera. Ella aporta ahí, en relación a todos estos autores que cita, aporta una cuestión, porque dicen estos autores que los niños pronuncian estos primeros sonidos vocálicos como una especie de ventaja fisiológica, como que estaría facilitado la pronunciación de estos sonidos precisamente porque el chupeteo y los movimientos que tiene que hacer el niño para mamar facilitan la pronunciación de estos fonemas, ¿no? Sabina Spirren, con esta genialidad que desde mi punto de vista tiene en toda su obra, dice, ventaja fisiológica no, ventaja psicológica. ¿Y cuál es la ventaja psicológica? El amor con el que la madre le habla. Esta es la ventaja psicológica para el niño. Además habrá facilitaciones fisiológicas, pero esa no es la cuestión. La cuestión es el amor con que la madre habla al niño. Eso es lo que hace al niño ingresar en el campo del lenguaje y que en el niño surja el deseo de poder articular lo que viniendo de afuera y no le pertenece, salga de adentro como si fuera suyo, las palabras. A mí me parece que esto no ha sido pronunciado por nadie. Sabina, es más, es que lo que me produce a veces todavía, a pesar de la cantidad de veces que he hablado de ello y del libro, todavía a veces me indigna un poco en ¿cómo se les llama? Estas cosas que se hacen después de los congresos, que se reporta ahí algo, los anales, o como no sé, no me sale la palabra. Los actas, exacto. En los actas de este congreso es que prácticamente no aparece citada. Y después, este trabajo es absolutamente silenciado. En el año 23, Melanie Klein no le queda más remedio que citarla. Y la cita. Sí, en el año 23 tiene... No me acuerdo ahora del trabajo, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí anotado, el trabajo del año 23 de Melanie Klein, donde la cita. Es un artículo sobre los niños, desde luego. En todo caso, cuando escribe sus obras más mayores, del año 32, no la cita, desaparece. O sea, las razones por las cuales el trabajo primero, el segundo, este tercero, es absolutamente ignorado durante muchísimos años y al día de hoy tampoco es... Este trabajo de las palabras es interesantísimo para poderlo trabajar en cualquier formación, seminario. Está traducido al castellano. Lo tradujeron las personas estas los psicoanalistas estos que llevaban la revista de... ¿3 al cuarto? ¿Se llamaba 3 al cuarto? 3 al cuarto. 3 al cuarto. De 3 al cuarto. A mí me llegó esta traducción, me la pasaron cuando ya había escrito todo, pero bueno, también fue un gusto. De todas maneras, yo dispuse de él en sus versiones en francés y en alemán. Pero me parece de honor decir que está traducido y que me llegó, aunque ya llegó un poco tarde para lo que era mi trabajo, pero se puede encontrar probablemente también en Internet, porque esta revista, que ya no existe, que a mí me parecía una magnífica revista, pues seguramente estará colgado en Internet. Creo que es un trabajo que hay que leer, hay que trabajar sobre él, ¿no? Desde luego los kleinianos podían haberse dado el gusto de considerar, porque la podían haber aprovechado muy bien, porque algunas de las cosas tal y como las escribe podrían haber sido cogidos para esa teorización
kleiniana del pecho bueno, el pecho malo, ¿no? Y no es una teorización de la que yo participe, pero al margen de que yo participe o no, podría haber sido y al menos haber sido reivindicada, pero tampoco se hizo. Y tampoco lo hizo efectivamente el mundo Lacan. Sí, el mundo lacaniano, en Francia por lo menos, que muchas de las cosas que se han publicado tras los junguianos provienen del mundo lacaniano, y yo las cito ahí en francés y yo las cito en el libro, ¿no? Estas tres grandes innovaciones de Sabina Spirren creo que son mérito más que suficiente, incluso sobrepasado, para figurar al lado, por supuesto, de Abraham, de Ferenczi, de Freud. Es anterior en el trabajo con los niños, porque esta es la otra parte, otro gran aporte de Sabina Spirren es el trabajo con los niños, que es anterior a Melanie Klein. De hecho, es contemporánea, son Hugh Hellman y ella, las dos primeras que trabajan con niños, que trabajan con los juguetes. ¿Y por qué trabaja con los juguetes? Porque en la infancia de Sabina Spirren, que proviene de unos padres muy particulares, que no va a haber mucho tiempo de detenernos en ellos, pero en todo caso muy particulares en su cultura y también en sus personalidades y en sus dificultades psíquicas, ¿no? El padre de Sabina Spirren, que es del que más ha salido por ahí publicitado como si fuera el gran causante de la neurosis gravísima de Sabina Spirren, creo que a la par podían rifarse quién es peor, si el padre o la madre. Desde luego la madre no se libró de ser una madre no solamente fría y sin acogida simbólica de ningún tipo para esta hija, sino que además rivalizó con ella, con los hombres, y fue verdaderamente devastadora para la vida de esta mujer. El padre, que también tuvo lo suyo con Sabina Spirren y es un poco más conocido, pero era un tipo muy culto y una inteligencia brillantísima, ¿no? Y el padre y la madre eran unos adelantados. Sabina Spirren estuvo, no sabemos cuántos años, pero desde luego a los 6 años estaba en una institución polaca que fue el precursor de las escuelas infantiles y que trabajó todo lo que tenía que ver. Era un tipo, ahora no me acuerdo muy bien no me acuerdo del nombre en este momento, si se me viene a la cabeza os lo digo, pero en este momento no me acuerdo. En todo caso, este señor era un señor muy espiritual y es el fundador de los primeros gardens, que es de donde provienen las escuelas infantiles. Era muy libre, a pesar de ser bastante religioso, pero era muy libre en la formación de los niños. Él consideraba que los niños tenían sobre todo que jugar, y Sabina Spirren tiene la experiencia del juego con juguetes en esta escuela. Así que está en mejores condiciones que nadie de ser la introductora de la caja de juegos, que se llamará después, de los juguetes en el trabajo con los niños, porque era su experiencia infantil, había pasado por ahí, ¿no? Junto con Hugh Hellman es la primera que trabaja con niños, y a diferencia de Melanie Klein, lo dice en un artículo que es el último que se publica en Occidente, en las revistas de psicoanálisis de 1931, que le llama a ella los dibujos con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, que parece un título muy así, pero es un trabajo muy interesante que yo he leído en alemán, porque tengo sus obras completas en alemán, y en este trabajo justamente ella viene a decir algo muy interesante, dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, como tiene que estar ahí tratando de salir adelante en una sociedad que ha prohibido el psicoanálisis, se la nota que ella está muy enterada de qué está pasando con el psicoanálisis, y por ejemplo cita que el psicoanálisis es muy importante seguir practicándolo en las instituciones sanitarias, pero que claro, entiende que las instituciones sanitarias no están muy por la tarea de hacer estas cosas, pues porque suelen ser más caras, etcétera. Ella empieza a decir argumentos por las razones por las cuales no es tan cara y sale bastante más económico, entre otras cosas porque como es más efectivo, los pacientes se curan más. Y luego dice algo, bueno, a veces se le pone la pega de que es que duran mucho. Bueno, también en algunas ocasiones se puede practicar la terapia activa de Ferenczi. Es decir, ella conocía lo que se estaba cociendo en ese momento en Europa. Y para más conocimiento, para más dar idea de que estaba sabiendo lo que estaba pasando en Europa con respecto al psicoanálisis de niños, decía, yo soy partidaria de dejar jugar al niño y no invadirle con interpretaciones.
yo creo que todos tenemos una cierta idea de a quién está refiriéndose ahí, ¿no? Que es a Melanie Klein, que justamente una de las cosas que se le ha cuestionado a veces es la abundancia de interpretaciones. En todo caso, ella dice que es partidaria de dejar jugar a los niños, de hacer alguna puntuación y de no invadir con mucha palabra, ¿no? Es, por lo tanto, una pionera en el psicoanálisis de niños. Yo podría seguir hablando 4 horas más. Seguramente 4 horas, porque podría casi contar las 300, casi 400 páginas del libro, pero creo que ya es suficiente y quizás interesa más que podamos conversar un poco. Muchas gracias por la atención. Adelante. La última palabra que has dicho es el psicoanálisis de niños. Psicoanálisis de niños. Ha habido psicoanálisis de niños a partir de los 2 años a los 6 años. ¿Ha habido algo en ese sentido? Bueno, Freud no, durante mucho tiempo, en lo que mi conocimiento alcanza, ¿no? En aquellos tiempos, él pensaba que el psicoanálisis con niños, seguramente habrá aquí personas que sepan de esto más que yo porque tengan más conocimiento, más información, pero él no era muy partidario, pensaba que no era bueno hacer psicoanálisis con niños. Sin embargo, fueron las mujeres, precisamente, las que le van convenciendo de que el psicoanálisis con niños es necesario. No sé muy bien por dónde quieres tú apuntar, pero en todo caso lo que yo escucho, en lo que tú querrás o no preguntar, yo trabajo con niños. He trabajado siempre con niños, adolescentes y adultos, y yo incluso yo diría que trabajo a veces con bebés, porque las mujeres que se embarazan estando en tratamiento conmigo, y siempre empieza el agobio, ¿y cuándo tenga el niño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y tal y cual. Y yo le digo, yo no hay problema, ningún problema, tú vienes con el bebé. Y estás aquí, tienes que darle el pecho, le das el pecho, el biberón, lo que tú le des, el tiempo de nuestro trabajo. Evidentemente, a veces cuando trabajo con pacientes que tienen hijos, que digamos tienen una delicadeza estructural más a estar pendiente, esto lo hago casi como diciendo, esto tiene que ser así. En las otras invito a que pueda ser así. La que quiere lo hace y la que no quiere no lo hace. Mi experiencia de eso, que la he hecho tanto en la pública, en los 10 años que trabajé en la pública como en la privada, mi experiencia es que el bebé se beneficia de eso que pasa entre la mamá y el analista, ¿no? Se beneficia porque el bebé es obvio que no comprende el significado de las palabras, pero es obvio, para mí, es obvio que comprende que se habla de él. De hecho, un bebé de 2 o 3 meses, cuando su mamá, y esto es una experiencia que tenemos todos, lo oyo 1000 veces, está hablando contigo y no le está mirando o no se dirige a él, el bebé se pone a llorar, se pone a moverse, ¿no? Como diciendo, aquí se trata de mí, tienes que hablar a mí, ¿no? Entonces, yo pienso que a las madres les cuesta mucho, si es que alguna vez lo consiguen, separarse de los niños, ¿no? Eso es lo que más cuesta a una madre, ¿no? Se puede incluso considerar que quizás nunca se consigue del todo, ¿no? Entonces, si además tienen dificultades psíquicas, que las tenemos un poco todos, pero en fin, más acentuadas, ayudar a esta madre a hacer el desprendimiento del cuerpo como primer punto de separación. Después vienen otras separaciones, pero este es el primero. Señora, usted ya no le tiene en el cuerpo. Si ya cuando estaba en el cuerpo no era suyo, ni era parte de usted, porque para eso está la placenta, como ese artefacto orgánico que está ahí de puente para la alimentación, ahora que ha nacido, olvídese. Pero eso a una mamá no se le puede decir así, porque es un atentado. Entonces hay que saber encontrar, y además hay que de hacerlo con delicadeza. Yo soy madre, por si alguno está pensando si tengo hijos. Entonces hay que hacerlo con delicadeza. Y hay que poder ayudar, porque es un proceso mental complejo, muy difícil de hacer para la mujer. Por eso, los niños que nos llegan, ya no colgados de la madre, como es el bebé del que estaba hablando, los bebés, sino niños más mayorcitos, obviamente un niño de 2 años,
es probable que tolere, yo he trabajado, que tolere poco, por lo menos durante bastante tiempo, estar a solas contigo, pues habrá que trabajar con la mamá, porque puede que ese niño de 2 años lo que le pase es que no duerme, y la mamá está loca, y el pediatra ya no sabe lo que hacer, y en realidad lo que le pasa al bebé, como el que pasa a los niños, todos los que trabajamos con niños, y hay múltiple literatura al respecto en nuestra profesión, es eco de lo que le pasa a los padres, o a uno o a la relación, ¿no? Entonces, habrá que trabajar con el niño acompañado o a solas para que ese niño encuentre palabras o campos simbólicos, que pueden ser palabras, pueden ser juegos, que le permitan una construcción subjetiva de su propia individualidad. Además, pudiendo conservar, y esto a mí me parece que es así, incluso aunque tengas padres perversos, pudiendo conservar algo en tu memoria de amor a los padres. Esto me parece importante. Y mira que pienso que la madre, igual que el padre, son agentes odiadores, no solo amadores. La madre odia y ama a su bebé, a su niño y a su hijo adulto. Lo cual no quiere decir que para la memoria en construcción, como yo considero que es un niño pequeño, no sea importante que las huellas que van a quedar inscritas en su psiquismo conserven algo de lo que hizo que él existiera, que por mucho que se diga, algo de amor va a haber que, si no existe, inventarlo. En eso consiste el trabajo con niños, en ayudarles a construir una subjetividad individual y una separación de los padres, sobre todo y fundamentalmente de la madre, que para la madre es difícil y para los hijos, y no quiero contar para las hijas, es la gran aventura de su vida. Bueno, otra vez me he enrollado un montón. Había una vez, no sé si Margarita se acordará, en la Cruz Roja vinieron unos psiquiatras, psicoterapeutas españoles que trabajaban en Lausanne, Francisco Palacios, ¿era? Manzano y Palacios, sí, yo tengo hace ellos muchos años que leí unos vídeos de unas intervenciones, que llamaban intervenciones breves, entre una madre, el bebé y la terapeuta, porque eran bebés que lloraban compulsivamente de noche y nadie los sabía parar. Entonces hacían 6 entrevistas en donde el niño, que estaba inquieto, hiperactivo, y hablaban en presencia del bebé, que lo dejaban, el foco era que hable la madre de la relación con su propia madre. Claro. En eso se centraban. Y era curioso porque al cabo de la 6ª entrevista el niño estaba dormido en los brazos de la madre. Entonces, me hace acordar de esa intervención que tú mencionas, de la madre en presencia del bebé, ¿no? Y el beneficio que el bebé tiene eso. Hombre, Sabina Sperber estaba en buenas también condiciones, personalmente condicionadas, para saber algo de esto, porque la relación con su madre había sido una relación muy difícil, muy fría, muy distante. La infancia de Sabina Sperber está salvada por la abuela. Es cuando muere su abuela, cuando ella hace una de sus primeras crisis infantiles, porque la abuela era su gran consuelo de este desamor materno, o desatención, porque la madre era médico, la madre, dentista, era una mujer avanzada, era de las histéricas de Freud, porque era bastante histérica la madre, ¿no? Quiere decir, una mujer culta, avanzada, progresista, pero muy interesada en sí misma, en su propia vivencia, en su propio mundo, en su propia coquetería, ¿no? Y cuando se es madre hay que encontrar un balanceo entre la mujer y la madre, ¿no? Declinarse más por ser mujer o declinarse más por ser solo madre va a tener unos efectos, un tanto diferentes, pero va a tener efectos en la criatura. La madre de Sabina Sperber era una mujer sin acogida, lo que yo considero y lo que tengo por ahí pensado y aterrizado en algún lado como una falta de acogida simbólica, ¿no? Y esta frialdad, esta ausencia de acogida, de eso sabía Sabina, ¿no? De ahí que el trabajo con niños fuera para ella una cosa que estaba muy a la mano, ¿no? de entrar en ello, ¿no?
Está muy bien lo que ha dicho de la madre, porque no... Freud tampoco, porque para Freud la madre no tiene deseo. No tiene deseo, lo cual quiere decir que no habla. Es un ser, como él dice, que tiene el amor más desinteresado del mundo. Es un amor que todo es entrega, que todo es así. Encontré una psicoanalista que dijo, eso no es así, señor Freud. Esas madres no existen. Entonces, un mérito de Lacan justamente es introducir, ¿qué término? Como bien sabes, deseo de la madre. Yo creo que eso ya, que según primero Lacan, reorganiza todo. La madre es un ser deseante. Y a partir de ahí pensamos todo lo demás. Efectivamente, sí, totalmente. Lacan ve que al conceptualizar el deseo de la madre permite que la madre pueda ser pensada y psicoanalizada. Yo había pensado también, cerca del tiempo en que Lacan teoriza eso, cómo Laplanche probablemente es un seguidor de esta idea básica de Sabina Spielrein sobre las primeras palabras del bebé, porque Laplanche dice que la madre, en su pulsionalidad hacia el bebé, emite dos tipos de mensajes. Unos son comprensibles para ella y más o menos para el bebé, y otros son enigmáticos, porque son inconscientes para ella y se incrustan en el psiquismo del bebé, produciéndole un traumatismo que le va a obligar a actuar y le va a obligar a ir generando acción. Laplanche plantea que esa sería la causa última, o primera más bien, de la pulsionalidad. Entonces se podría decir que cuando el bebé balbucea las primeras palabras, son una forma de reaccionar, por un lado placenteramente, como tú decías, pero Spielrein. Yo también lo pienso. Como tú dices, mencionando a Spielrein, pero por otro lado también como una forma de procesar esa invasión pulsional que recibe de la madre. Es decir, es una acción con la cual también se defiende. De manera que el lenguaje es un comienzo ya de creatividad. Vamos a hablar el sábado de la creatividad desde el psicoanálisis, como la creatividad humana como una reacción a un traumatismo, como la necesidad de defenderse de un traumatismo poniendo la vivencia pasiva en acción, reaccionando con acción a haber sufrido como víctima un traumatismo. Pues podemos perfectamente entender que la madre produce un efecto traumático, aunque sea un traumatismo de vida, pero produce un efecto traumático sobre el bebé que tiene que hacer algo con eso, con ese exceso. Y lo que hace es empezar a hablar. Y esto, curiosamente, es lo que va después a utilizar Laplanche como fundamento de su pensamiento. O sea, que yo veo que hay una conexión muy interesante entre Spielrein y Laplanche, porque no tengo ni idea si Laplanche había leído a Spielrein. En este trabajo, que ya digo es un trabajo académico del lenguaje, plantea que el lenguaje tiene tres fases. Una que es la autista, que como lo denomina ella, la autista lo llama así, autista. Autismo es un término que actualmente ha derivado en un campo de significación bastante diferente de lo que era en origen. El autismo en origen, de hecho, Breuer se negaba a utilizar la palabra autoerotismo porque él había propuesto la palabra autismo y la utilizó siempre, no cogió el concepto de autoerotismo, ¿no? El autismo, en los años en los que es empleado, quería decir como un recreo de sí mismo, no es lo que entendemos ahora por autista, que es un desconectado de la relación con el otro. No, se refiere a estar como engolfado en sí mismo, por decirlo así, engolfado con el término de placer, ahí quiero decir con engolfado, ¿no? Considera que hay una fase autista, otra fase mágica y la fase social del lenguaje, ¿no?
En la fase autista, lo que propone es que la articulación de estos primeros fonemas por parte del niño tienen que ver con este acercamiento o esta ausencia de la madre y el amamantamiento, pero están al servicio de una recreación gozosa de esto que va conquistando, como algo que yo diría, ella no lo dice exactamente así, ella habla siempre del mundo externo, de lo que llega del mundo externo, donde está el cuerpo amoroso de la madre y las palabras amorosas de la madre. Es el término que ella utiliza, el mundo externo, ¿no? Yo diría que el niño, primero porque nace en una masa de lenguaje, y es inevitable, ¿no? Que el niño termine por hablar, a no ser que tenga algún tipo de problema de otro carácter, porque el lenguaje es previo. Y él ya está en el lenguaje antes de nacer, porque sus padres ya han hablado, ya le han dado un lugar, ya tiene expectativas, etcétera, etcétera. Entonces nace en esa masa de lenguaje. Además el niño encuentra eso que oye por ahí, que su mamá le mira y le dice cositas, como un enorme deseo de hacerlo suyo, de que él también pueda hacer eso que el otro hace. Cuando empieza a hacer fonemas y además la mamá, el papá, cuando hablo de la mamá extendámoslo al mundo afectivo que lo rodea, que la figura fundamental sea la madre, ¿no? Le imitan, ¿no? Y juegan con él, haciendo bu, 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 ti, ti, ti. El niño ahí empieza a hacer ese lazo. Y el niño disfruta cuando está sola, todos tenemos esa experiencia de ese balbuceo que el niño hace cuando está sola, que es meramente gozoso, que no está al servicio de ninguna comunicación, si es que alguna vez el lenguaje está al servicio de alguna comunicación. En todo caso, ahí no está al servicio de ninguna comunicación. Es recreo personal de él. Esto es lo que ella llama autista. La segunda fase, que es la mágica, nos suena a todos, lo conocemos todos, y ella además ahí saca para apoyar su argumento las aportaciones de Freud en Totem y Tabú, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? La palabra tiene la fuerza de nombrar la cosa, y es la cosa en sí misma. Esta fase de que nombrar es, la palabra es acto, esa sería una de las cosas que ella escribe para dar cuenta de esta segunda fase. La palabra es acto, cosa muy interesante, porque hay algunos pensadores del lenguaje que, siguiendo un poco a Wittgenstein y a todas las corrientes que vienen por ahí, justamente dicen esto, que la palabra es acto, ¿no? Algo de acto tiene, efectivamente, ¿no? Esta sería la segunda fase. Y la tercera fase es la de la supuesta comunicación, que todos intentamos que sea llena de malos entendidos, de lagunas y de huecos, pero en fin, algo tenemos que hacer para tratar de entendernos en el lazo social. Esta sería la tercera fase. O sea que probablemente tienes razón, Manuel. No sé si Laplanche conocía este trabajo, en todo caso, si lo conocía no lo mencionó. No. Tampoco. Estas fases entiendo que eran entre los 2 meses y los 6 meses. Sí, tampoco ella se pone a dar ahí como muchos datos de edad, pero efectivamente, ¿no? Yo creo que así es opinión personal, ¿no? Si entendemos